Continuamos aquí en el Braserillo. Habíamos dejado el tema y seguimos con él del Cogás en Puertollano. A ver qué es lo que va a suceder y queremos saber dentro de un instante, cuando podamos, cuál es la última hora que nos la va a facilitar el presidente del comité de empresa del Cogás. Ha hablado José Luis Gascón sobre el Cogás. Podéis hacer vuestra exposición. Os interrumpiré cuando tengamos prevista ya y tengamos ya esa llamada. Pues una cuestión, por supuesto, yo creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo. Esto es una cuestión gravísima y que necesita de una solución urgente, porque estamos hablando de no solamente del trabajo de 300 familias, que ya es muchísimo, sino de todas las empresas que trabajan gracias a esta empresa y, por supuesto, de un sector clave que además está siendo puntero en la Unión Europea y que viene financiado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que por parte del Ministerio se ha dado la certeza de poner 20 millones de euros encima de la mesa, pero también se ha pedido ese mismo compromiso a quien ahora mismo gobierna, que es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Hace 6 meses se firmó en las Cortes de Castilla-La Mancha una moción, además salió por unanimidad de los dos grupos que en aquel entonces estábamos, en la que precisamente quienes estábamos gobernando, es decir, el gobierno de Cospedal, se comprometía a hacer esas medidas complementarias. Ahora, sin embargo, no existe esa posibilidad de que vaya a haber medidas complementarias y es cuando yo creo que se está poniendo en riesgo la situación de los trabajadores. Porque el cierre de la empresa, efectivamente por el Ministerio es autorizado, pero ha sido a petición de unos accionistas, es decir, esto es una empresa privada que decide abandonar y punto. Entonces lo que hay que hacer es tratar de retenerlos y tratar de sacar los mayores compromisos. Por parte del Ministerio está encima de la mesa. El ministro, el delegado del Gobierno se ha reunido con el comité de empresa. Ahora hay que esperar la respuesta de la Junta. Bien, pues tenemos al otro lado del teléfono a José Antonio Alcaide, que es el presidente del comité de empresa del Cogás. José Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. El motivo de la llamada, bienvenido aquí al Braserillo, es conocer y que nos haga un balance de cómo van las negociaciones, cómo va la situación y cuál es la última hora, si es que existe alguna última hora en el Cogás. Bueno, pues las negociaciones están en un proceso de un ERE, de un expediente de extintivo de toda la plantilla que afecta a la totalidad de los 144 trabajadores más los de las empresas auxiliares que ya salieron hace un mes, más de 115 trabajadores, y que que se completaría el 29 de octubre cuando finalice la negociación de este periodo de consultas que tiene la negociación del expediente. Así están las cosas y esperando que el Ministerio de Industria se reúna y convoque a esa comisión tripartita que estamos pidiendo, que reúna a la empresa, a los sindicatos y al Ministerio para que podamos definir esa postura común que está diciendo el Ministerio que tiene sobre la mesa, pero que dice y no hace, y que deje de echar balones fuera al Ministerio, porque la responsabilidad de esto la tiene el Gobierno y la tiene el Ministerio, no la Junta de Castilla-La Mancha. Entendemos que las competencias en un sector estratégico y de interés general como es el nuestro, que estamos produciendo electricidad y esto no es una cooperativa de vinos, tiene que ser del Gobierno central, porque entonces tendríamos que recurrir siempre a la ayuda de la Junta para cualquier empresa y pensamos que esa no es la línea de actuación del Ministerio. ¿Cuál ha sido el motivo o las causas por las que la empresa decide cesar una actividad de una central eléctrica, en este caso una central térmica, pero que genera electricidad, teniendo en cuenta que tampoco es que vayamos excesivamente bollantes todavía en España a la hora de generar electricidad? Pues los motivos son porque nuestra central no es una central térmica convencional. Para empezar, nuestra central es una térmica que produce electricidad sin contaminar a la atmósfera con una tecnología propia y exclusiva, una tecnología que solo existe ahora mismo dentro de Europa, aquí en España, en Castilla-La Mancha, y que en otros países se está exportando porque es la única forma de poder quemar carbón de manera limpia y sostenible. Esto, hace que se encarezca más la producción de ese megavatio, ese kilovatio que producimos en la central y no podamos competir abiertamente con centrales que sí contaminan. La empresa, hace un año, justifica que una vez que termina la regulación existente íbamos a estar en un mercado libre sin poder competir con este tipo de tecnología, con otras centrales, y que había que regularla de una manera específica. Se pide esa regulación, que durante este año no se ha hecho, y al final el proceso de expediente de cierre se completa con la autorización del Ministerio, autorizando que se cierre la central, ni más ni menos. Como en este proceso de este año, más de 15 meses que llevamos pidiendo que se regule adecuadamente la tecnología, no se ha hecho, lamentablemente se cerrará y nadie habrá puesto las medidas necesarias para evitarlo.
En ese sentido, ¿cuál es el ambiente que se vive allí? Le voy a pedir que haga un poco también, en este caso, si no le importa, de corresponsal nuestro del Braserillo allí. El ambiente de la ciudadanía en Puertollano, pues teniendo en cuenta que ha sido una zona muy castigada con la crisis y que evidentemente pues al ver que el Cogas también puede desaparecer, ¿a cuántas familias le va a afectar y cuál es ese ambiente que se vive allí? Antonio. Pues es un ambiente muy pesimista. La gente está muy enfadada porque ha visto que a lo largo de estos últimos 4 años han desaparecido más de 1.500 puestos de trabajo en empresas relacionadas con el sector de las renovables, que la central térmica del Cogas va siguiendo al cierre de otra central térmica más antigua de E.ON, y que, bueno, pues que termina ya con todo lo que es la infraestructura electrotérmica de Puertollano y con la minería del carbón, que inevitablemente se verá abocada al cierre, pues si no hay consumidores, como es el caso del Cogas. La gente se ha echado a la calle en 2 ocasiones, el año pasado en el mes de julio y este año en el mes de septiembre, pues más de 15.000 personas se han manifestado pidiéndole al Ministerio y al Gobierno de que actúe, que reaccione, que no puede ser que se siga en Puertollano produciendo esta sangría constante de puestos de trabajo y de industria y de empleo, y que, bueno, pues que ya estábamos hartos. Aquí en Puertollano ya estamos cansados, hemos dicho basta ya, pedimos que el Ministerio responsablemente actúe como le corresponde y no haga dejación de sus funciones, porque tiene que defender no solo a los trabajadores, a los ciudadanos, y defender el empleo y el mantenimiento de sobre todo la industria en un sector como es el nuestro y en una comarca como es Puertollano, que ha vivido siempre de la industria. Y evidentemente pues todos estamos ya muy cansados de oír a muchos políticos decir que van a hacer cosas pero que luego no hacen. Evidentemente a nosotros en el gobierno anterior, la anterior presidenta Cospedal nos prometió y nos dijo que se estaba matando con el ministro para darle una solución a este tema que no hemos visto por ningún sitio. También nos hizo la promesa de que habían llegado a una regulación, o sea, a un acuerdo para una solución transitoria que nadie conoce y que al final pues nos vemos abocados a ver que el Cogas se cierra por inanición de este gobierno anterior y que no ha puesto las cartas boca arriba a la hora de darle una solución al problema y ahora quiere echar balones fuera. Vale, José Antonio, para finalizar y agradeciendo que haya participado aquí en el Braserillo, ¿existe una pequeña ventana para que el Cogas no se cierre, según su opinión? Sí, según nuestra opinión existe la ventana de que en cualquier momento, si de verdad hay voluntad de solucionar el problema, el Ministerio de Industria, el Gobierno de España reaccione y haga algo por evitarlo. Es lo único que nos queda por ver. Y que si de verdad tiene voluntad, que convoque a esa reunión tripartita donde estén todas las partes. Y si tiene que estar también la Junta de Castilla-La Mancha, que esté, que convoque a 4 partes, no a 3. Y al final en una mesa se pueda dilucidar cuál es el futuro y cuál es la solución, que sabemos todos cuál es, pero que nadie está poniendo para que se materialice. Entonces solo pedimos eso. Y esa ventana sigue abierta hasta el último minuto. Porque evidentemente esto no es que estemos hablando de una empresa que tenga un tipo de dificultad diferente a otras que puedan tener en el sector, sino regular adecuadamente y si no de una manera provisional para poder salir adelante y luego hacer algo, una fórmula más a largo plazo. Pero de momento levantar ese expediente de cierre, paralizar ese ERE que está sobre la mesa y acabar ya de una vez por todas con esta tortura que estamos sufriendo tanto los trabajadores como sus familias. José Antonio Alcaide, presidente del Comité de Empresa del Cogas, muchas gracias y buenas noches. Gracias por haber estado con nosotros en el Braserillo. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a vosotros. Bien, ya habéis escuchado a José Antonio Alcaide. Javi Mateo. Sí, compartido además movilizaciones con ellos cuando han estado aquí en la ciudad de Toledo. Yo creo que hay que recordar, volviendo al planteamiento inicial que tú hacías, que seguramente esto tiene poco de casualidad, ¿no? El 18 de septiembre el Boletín Oficial del Estado publica el cierre del Cogas, que dicho así ya suena trágico, pero si a esto le acompañamos diciendo que supone el despido de 144 personas, porque estamos hablando de un ERE extintivo, es decir, de dar por finiquitada por totalmente el trabajo y la empresa y dejar a 144 personas en la calle. Ha dicho además, ha hablado de cerca de 1.500 empleos indirectos que se han ido perdiendo alrededor, ¿no? Yo creo que el Cogas se cierra o continúa sí y solo sí el ministro Soria quiere que se cierre o que siga abierta, ¿no? Basta recordar que la primera propuesta por parte del Ministerio era poner 20 millones de euros encima de la mesa, que después de esos 20 millones de euros se bajaron a 15 y que ahora resulta que una administración autonómica que tiene, no sé, 10, 15, 20, 50 veces menos presupuesto que el Estado, tiene que poner exactamente la misma cantidad para ponerlo delante. Yo creo que es poco serio, ¿no? Y lo más preocupante de todo es que la posibilidad de que estas 144 personas se vayan a la calle y el resto de empleos indirectos que se puedan perder por el camino es que no hay una propuesta por parte del Ministerio alternativa. No está diciendo, bueno, pues vamos al cierre, pero no se preocupen ustedes que está esta posibilidad
posibilidad, esta otra o esta otra, ¿no? Y hasta la fecha no se ha hecho. Yo creo que no se puede permitir en absoluto esta cuestión, que bajo ningún concepto se puede permitir el hundimiento del Cogas, en este caso, que supone la depresión económica y social de una zona muy importante de Castilla-La Mancha, y seguramente el problema es que se llama el Cogas y no se llama Bankia y que no ha vendido preferentes a nadie. Isabel. Bueno, la visión de esta problemática me gustaría plantearla en atención a distintos contextos que tenemos que tener en cuenta. No solamente el contexto autonómico, no solamente el contexto nacional, sino también el europeo. Con esto comienzo señalando, como se ha mantenido en la intervención, que el Cogas es un proyecto que va más allá de una térmica convencional. Sin embargo, ha recibido ese tratamiento durante mucho tiempo. No se ha valorado que es un proyecto de carácter experimental, que aunque no puede clasificarse en sí como una energía limpia, porque si bien es verdad que no contamina tanto como otras térmicas de carbón, contamina menos, pero desde su implantación y desde su puesta en funcionamiento no se le ha dado un tratamiento correcto en cuanto a que generalmente ha venido siendo sometido a decisiones cortoplacistas, no se ha sometido a decisiones a medio, a largo plazo, ni siquiera se le ha dotado de una regulación ad hoc especial precisamente por la particularidad de sus circunstancias. Aparte, ahora nos encontramos, veía cifras el otro día, con unas 1.500 familias afectadas que afectan a Puerto Llano y a toda la comarca, y como consecuencia de esa falta de visión a largo plazo, porque si recurrimos a la Comisión Europea o recurrimos a Europa, podemos leer informaciones acerca de las intenciones que tienen, por ejemplo, de recortar las ayudas al sector del carbón a partir de 2018. Estas son informaciones que podemos ir conociendo y que a mí me cuesta entender cómo responsables de la política, responsables de la gestión, no son capaces de prever estas circunstancias más en el largo plazo y asumir que es una situación que no solamente se da en España, sino que se va a dar en Alemania, que se está dando en Francia, que se está dando en Reino Unido. Y pensad, ¿qué se está haciendo con los trabajadores de todas esas centrales que se están viendo afectadas en esos países? Se está invirtiendo, se están dando precisamente subvenciones para la reconversión de esos trabajadores en el tránsito que estamos viviendo hacia una tendencia de las energías limpias. Lo triste es que aquí siempre se piense con ese cortoplacismo, los principales afectados sean, en este caso, todas esas familias de trabajadores, cuando en lugar de estar negociando una subvención mayor, una subvención menor, se puede hablar también de la finalidad de esa subvención, mirando que van a venir problemas en el sector que no son nuevos y que van a continuar. Yo estoy de acuerdo con, no sé quién lo ha dicho, pero con la tesis de que aquí en España tenemos un problema muy serio, que es el de modelo económico. Es decir, aquí se ha apostado durante los últimos... Se perdió una oportunidad clarísima a mediados de los 90 para transformar el tejido productivo español. Se apostó por una serie de sectores productivos totalmente intensivos en mano de obra, de poco valor añadido y sujetos por completo a los vaivenes de la economía internacional, y así nos ha ido. No hay un planteamiento a largo plazo de estimulación industrial con un tejido productivo y de valor añadido. No existe, y aquí en Castilla-La Mancha eso es especialmente grave. Pero aquí hay comarcas como por ejemplo la propia Sagra, que desde que se ha hundido la construcción no levanta, y a saber cuándo va a levantar cabeza. Yo pienso que eso ya aquí volvemos otra vez al asunto de la utilización partidista de este tipo de temas. No se puede hacer eso. Aquí hace falta urgentemente en España, y muy en concreto en Castilla-La Mancha, una política de estimulación y atracción de inversiones, porque no se puede estar subvencionando permanentemente una empresa en pérdidas y no se puede estar subvencionando permanentemente un empleo. Si esa empresa realmente no tiene futuro, por las razones que sea, hay que crear paralelamente algún tipo de alternativa a unas poblaciones que yo recuerde, Puerto Llano tiene como 60.000 habitantes, mínimo, o más, incluso. Y eso no existe, ni ha existido. Es decir, se está hablando mucho de que bien estamos creciendo, un crecimiento económico tremendo, etcétera, etcétera, pero seguimos con los mismos pies de barro de crecimiento que teníamos en 2001. Y mientras no cambie esto, los problemas que tiene Puerto Llano en estos momentos con esta empresa se pueden reproducir en cualquier parte. Yo lo que me decía Isabel, el carácter experimental de esta industria, de esta empresa, pues ha sido a la larga fatídico.
porque además se dependían de unas directrices o normativas públicas de los gobiernos de turno y afectaba a una empresa privada, como bien has dicho. Es decir, los accionistas consideran que la empresa no es rentable y deciden cerrar, pero efectivamente está sometida a una política energética de un país de manera momentánea, es que no existe esa política cortoplacista. energética. Bueno, pero en ese momento surge esta central, esta empresa, como hubiera podido surgir otra más o menos similar. Pero luego después, el panorama o la trayectoria de las energías aquí y en el mundo, pues sigue su camino y resulta que no cuadra ya el tema del Cogás con lo que se pretende hacer. Entonces, claro, todo eso se lo lleva por delante. Y con la dificultad de que efectivamente es una empresa privada quien la gestiona y en un momento determinado sus accionistas dicen que no es rentable. Lógicamente ahora se plantea el problema complicado de cómo pues un gobierno, una administración central, incluso con el apoyo de la regional, puede sacar eso adelante, porque si no, efectivamente, una zona que en los últimos años o decenios ha ido sufriendo pues los embates de las sucesivas crisis, pues lógicamente puede dejar en mal lugar. Entonces, hemos llegado a esta situación porque efectivamente esa política energética cambiante, desgraciadamente, pues había una empresa que ahora, al parecer, no cuadra. Pues habrá que intentar reconducirlo como sea, porque efectivamente... Pero nadie ha puesto una propuesta encima de la mesa. Claro, bueno, pues por eso... De hecho, el presidente del comité de empresa hablaba de eso, ¿no? Dice que quería oír propuestas, quería oír otras alternativas. Sí. Y hasta ahora la única alternativa que ha puesto el Ministerio ha sido avalar el cierre con su publicación en el boletín oficial de la provincia. Se ha comprometido y de hecho es más, en la reunión que hubo entre el presidente de la Junta y el ministro, el propio presidente salió diciendo que estaba muy contento con la cantidad que se habían comprometido. Las cosas han ido cambiando. Yo creo, ha ido cambiando, no. Lo la único postura es del que propio ministerio. no, la postura del ministerio es la misma hoy que hace un mes, que fue cuando se reunieron. Lo que yo veo es que la postura de la Junta es la que se va modificando. Yo con esto, efectivamente, vamos a tener un poquito de perspectiva. No es cuestión de que la culpa es de uno exclusivamente o de otro exclusivamente. Puede que efectivamente haya habido un déficit normativo, pero es verdad que hace 6 meses ya os decía que se firmó entre ambos partidos. Es decir, que ahora ha cambiado el partido de gobierno al que estaba antes en la oposición y sabía perfectamente de este problema y que también sabían que la Junta tenía capacidad y que tenía que aportar. Entonces, mientras llega esa solución definitiva, la transitoria es que a esta gente los dejan en la calle. Y desde el Ministerio sí se ha puesto una cantidad que, repito, bueno, es cantidad que yo entiendo que entre... Hombre, bueno, vamos a ver, vamos a dejar claro que yo voy a entender, yo voy a entender que la palabra entre un ministro, bueno, no, pero vamos a ver, hablamos todos a la vez, que entonces no se nos entiende, por favor. Una reunión entre un ministro y entre un presidente de una comunidad autónoma. La palabra del ministro Soria en materia de energía... Entre un ministro y un presidente de una comunidad autónoma. Y teniendo en cuenta que están aquí los presupuestos generales del Estado, entran en tramitación ya, luego se podrá ver la voluntad del propio gobierno. Pero la propia Junta en su momento dijo que era una cantidad suficiente. Y es más, a mí esa parte sí que me hubiera gustado haberla escuchado cuando has tenido oportunidad de hablar. La empresa también dijo que con esa cantidad de 20 millones de euros hace meses era suficiente para mantener y que fuera solvente. O sea, que también la empresa tendrá que hablar, oiga, si usted va a recibir dinero público será porque va a permanecer las garantías del empleo en las mismas condiciones y que la gente que se le ha despedido va a volver a encontrar su puesto de trabajo. Suele ocurrir lo siguiente, que hay unos graves problemas en España, como bien ha reconocido el contertulio. Entonces, hay que intentar por todos los medios que las empresas, sean de lo que sea, por ellas mismas puedan subsistir. Totalmente. Y no estar con la rémora que hemos tenido durante muchos años, que ha venido de muy atrás, de gobiernos anteriores, de intentar siempre tirar de cosas que no eran, sino hacer políticas realmente que sirvan y reconvertir a esa gente con su mismo sueldo, con su mismo, en otras actividades que sean rentables. Pero eso no nos interesa. Nos interesa más el coger y tirar de un carro que no nos va a llevar a ningún sitio. Pero entonces yo lo que planteo es que de una vez por todas, no en el caso de Cogás, pero sí en el caso de Puerto Llano entero, con Alcudia, con todas las empresas que se han quemado, y tantas que se han quemado en Almadén, y tantas bodegas,
historias como hemos dejado que se nos vaya de esta región para que se enriquezcan otras y empobrecernos cada día más, que se dejen de historias y que se hagan las cosas con verdadera cabeza y dejemos de dar subvenciones a cosas que no. ¿Para qué se ha dado la subvención tan bárbara en eólicas? Que no sirve para nada, una energía carísima que se ha llevado tanto. ¿Para qué se ha dado? No mezclemos, no. Porque está diciendo una barbaridad de aquí a Lima y volver. Que se replantee un poco de rigor. Introducir un elemento que ha introducido Isabel antes y que me parece bastante interesante. Tú no puedes estar subvencionando permanentemente a una empresa porque en un momento determinado Bruselas, la Comisión Europea y su comisaría de competencia te dicen, oiga usted, estas subvenciones van contra la libre competencia, con lo cual la empresa las tiene que devolver al Estado. Y entonces ahí sí que adiós Lili Marlene. Es decir, pero en este caso era distinto por el tema de que era una energía limpia. No es lo mismo. No, porque tú no puedes estar subvencionando a las empresas que se dedican a la energía. O sea, eso es así y de hecho ha habido incluso sanciones cuando se han producido este tipo de... No hace mucho, yo recuerdo que se planteó una de las sanciones al Estado, pero este es un caso especial y distinto. Y yo no digo que no tengáis razón en ese punto, sí, pero el debate está encima de la mesa, no es que es el debate, es que el problema está encima de la mesa. Pero vamos a ver, entonces, si una subvención a corto plazo tiene que ser... Pero vamos a ver, no debemos de confundir ni gasto con subvención y con inversión. Vamos por partes. Yo creo que la clave también es el tipo de empresa que es. Aquí no nos vayamos al debate facilón de las subvenciones mal dadas o mal puestas. Aquí estamos hablando básicamente de 144 personas que se van a la calle y de la quiebra técnica y económica de una comarca de nuestra región que es Puerto Llano y sus alrededores. Sí, ese es un sector estratégico. Y de lo que estamos hablando al final, y de lo que estamos hablando es si que el Ministerio de Industria y Energía es capaz de dar una solución o una propuesta alternativa que hasta ahora no hemos visto. Y hemos oído al presidente del comité de empresa, no lo digo yo, lo ha dicho él. Y yo desde aquí, claro, también apoyo que la Junta se implique hasta donde se tenga que implicar y que baje a donde tenga que bajar e ir a la mesa a cuatro bandas que hablaba el presidente del comité de empresa. Pero es de lo que estamos hablando. No vale ahora decirlo que si las subvenciones, que si no las subvenciones. No. Otras 144 familias que se van a la calle. Y ya hemos vivido esto en esta región en más de un sitio y en más de un momento y más de otra cuestión, ¿no? Entonces, podemos hablar de lo mal que hemos hecho las cosas antes y de lo mal que están las cosas en España y todas esas cosas, pero yo creo que se trata de poner propuestas concretas encima de la mesa. Pero una subvención de 20 millones ahora puede ser una cuestión que puede librar del despido a esas 144 familias. ¿Has oído lo que ha dicho el presidente del comité de empresa? Esas 20 millones de euros nos permitirían seguir avanzando durante un tiempo mientras se buscan alternativas empresariales. Pues eso es lo que le pasa. Juan tiene razón en el sentido de que hay que tener cuidado con las subvenciones, porque el pequeño empresario de una autónoma dice, ¿y la mía? ¿Y mi subvención dónde está? ¿Puede decir lo mismo? Sí, Hombre, serio trato de ser, porque yo no distingo... Una cosa que está muy clara. En un momento determinado, la Unión Europea y el gobierno español deciden dar subvenciones a compañías eléctricas que van a utilizar una serie de sistemas alternativos al habitual, menos contaminantes o naturales para poder hacer esas inversiones. ¿Por qué? Porque son excesivamente costosas para que realmente sea rentable en un mercado como el que hay ahora mismo de la luz. Pasa con las eólicas que ha dicho José Luis. Es decir, que necesitaban una ayuda, ¿pero por qué? Porque son unas energías limpias, José Luis. Y esas energías ojalá funcionaran al 100%. Pero que no funciona. No, sí funciona. Sí funciona. ¿En una central o trabaje en un taller? Pero yo lo que digo es que es importante que hayas explicado esto porque, hombre, la gente de la zona de Ciudad Real a lo mejor le van a hacer cogas y no entiende muy bien de qué estamos hablando. Efectivamente, tu argumento a los miles y miles de autónomos que se han quedado estos años y han tenido que hacer negocio les molesta, pero es que no estamos hablando de su trabajo como otros. Que les molesta, porque a los autónomos... Hombre, que a uno les den subvención, yo que vivo como autónomo... Con empleos indirectos en los alrededores de Puerto Llano, igual no les molesta. Me refiero, a lo que me refiero es que has hecho bien en explicar que estamos hablando de una empresa en un caso específico, porque si no, efectivamente parecería que es que... No, porque si no parecería que lo que estoy diciendo, que es que lo que estaba comentando, si no parece que es que estamos dando el dinero cuando estamos obviando la situación efectivamente de miles y miles de personas que la han perdido durante estos meses, o sea, durante estos años. Pero vuelvo a la misma. Yo, la palabra de una reunión entre un ministro y un presidente de una Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, ojo que he cogido a dos personas de partidos distintos, uno del mío y otro del contrario.
yo me la tengo que creer y si no ya Qué ingenuo eres. mi Veremos fe qué en es el lo que Estado pasa. se ha Vamos a acabado. seguir muy de cerca lo que ocurre con el Colgas aquí desde el Braserillo, igual que en el resto de los programas de esta televisión, y veremos y deseamos desde luego que se llegue a una solución. Por supuesto, la solución pasa, como lo ha dicho José Antonio Alcaide, porque se ponga ese dinero encima de la mesa y se busquen alternativas para que, una vez que ya Europa decide no subvencionar o que no se primen ese tipo de energía, se pueda buscar una alternativa a estos trabajadores, o como dice Juan Montes, se busque una manera o una fórmula, o también Isabel, para que existan otra serie de empresas, o como Javier o como todos. Yo creo que estamos en eso de acuerdo. Vamos a hablar de Farcama. Será enseguida, será después de la publicidad. ¿Qué es lo que nos deparará la 35 edición de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha? Lo vamos a saber enseguida. Hasta ahora.